tiempo. Gracias, Padre amado, por esta congregación maravillosa que tú nos has regalado. Una congregación donde venimos, Señor, a aprender de ti, a conocer más de ti, para poder depender más de ti. Y tenemos la paz y la tranquilidad de que estamos aprendiendo sana doctrina, Señor. Guíanos en esta mañana con tu Santo Espíritu, Señor. Permítenos tener nuestra mente y nuestro corazón dispuesto para ti, solo para ti, toda esta mañana, Señor, que no haya nada que nos distraiga, Padre amado, y que todo lo que aprendamos en esta mañana, toda la palabra que llega a nuestra mente, a nuestros oídos, Señor, sea para transformarnos y para que podamos crecer, como decía esta mañana el pastor, como crecía Samuelito, nosotros también podamos crecer en gracia, en sabiduría y podamos tener una vida cada vez que te agrade más a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hacer solo un repaso muy rápido de lo que vimos hace 15 días para poder hacer la clase anterior. Yo les había dejado una tareita, sí. Entonces, se lo vamos a hacer muy rápidamente, un repasito. Habíamos visto, estamos viendo corazones rotos, ¿cierto? Vimos corazones rotos en la infancia, ahora vimos los corazones rotos por la traición. ¿Recordamos que era una traición? ¿Qué vimos que era la traición? ¿Cierto? Exacto. Muy bien. Era una violación, como lo dice Juanita, a la confianza, ¿cierto? A la confianza de un ser que es muy cercano a nosotros, del que esperamos mucho. No, mucho más adelante. Ahí, exacto. Entonces ahí está. Decíamos que es una de las formas más devastadoras de dolor. ¿Por qué? Porque es causado por alguien en quien confiamos, ¿cierto? Y leíamos el Salmo 41:9, donde, perdónenme, no, Salmo 41:9, no, habíamos leído el Salmo 55, ¿cierto? Del 1 al 13, exacto, donde veíamos que David estaba experimentando o pasando por ese dolor intenso de haber sido traicionado. Recordemos que David fue traicionado por su propio hijo, ¿cierto? Por su hijo Absalón, y él tuvo que salir, escapar y vivir otra vez allá en esa cueva. Eh, ya era su propio hijo, ¿verdad? Pero luego se entera que adicional a su hijo, se había unido al bando del hijo su amigo más íntimo, su mejor amigo. Y aquí tengo el nombre porque no me lo aprendí. Eh, Aitofel. Aitofel, ¿cierto? Aitofel. Entonces, él era el miembro del consejo y un amigo muy, muy cercano de David. Y él se entera que él se une al grupo que seguía a Absalón. Dice que en segunda de Samuel 15, 30 y 31, si quieren vamos allá rápidamente, para no demorarnos mucho, yo lo tengo por aquí. Segunda de Samuel 15, versículos 30 y 30. Los voy a leer porque si los que están escuchándonos por Zoom no lo alcanzan a escuchar. Entonces dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Así era el dolor de David en ese momento por haberse enterado de la traición de su mejor amigo. También todo el pueblo que lo seguía o que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Era tan grande el dolor de David que se lo contagió a todo el pueblo que lo seguía. Increíble. Segunda de Samuel 15, 30 y 31. Y dieron, y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiran con Absalón. Entonces dijo David, entorpece, oh Jehová, ahora el consejo de Aitofel. Bueno, vemos cómo David experimentó también la traición y cómo
él fue a Jehová para pedirle consuelo y ayuda, ¿cierto? Pero vimos también que no solo David había experimentado la traición, sino que ¿quién más experimentó traición? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Vimos cómo Judas eh, lo traicionó y vimos cuál era la diferencia, o sea, por qué Jesús había considerado traición lo que hizo Judas y no traición lo que le hicieron sus discípulos, porque sus discípulos también lo abandonaron, ¿cierto? Cuando lo dejaron solo. ¿Por qué recuerdan? ¿Por qué dijimos que quizás no había considerado Jesús traición lo que hicieron los discípulos? Sí, de acuerdo. Pero también hablamos de la premeditación que hubo cuando Judas traicionó al Señor. O sea, Judas fue y planeó todo. O sea, él fue inclusive, maquinó todo, organizó todo, calculó un precio por su cabeza, ¿sí? Tenía todo planeado. Entonces había ahí eh, una premeditación en la traición. Eso hace la diferencia entre a veces fallamos, sí, a veces como humanos nosotros podemos ofender a un ser querido, sí. Los discípulos le fallaron al Señor cuando lo dejaron solo, ¿cierto? Llamamos. Pero eso no es traición porque de pronto lo hacemos en un momento de miedo, inconsciente, reaccionamos ante alguna situación, pero no hay premeditación. Todas las experiencias humanas, inclusive la traición, que fue devastadora para él. Hebreos 4, 14 al 16. Amén. Hasta ahí. Entonces tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, en todo. Acabamos de ver hasta en la traición, pero sin pecado. Entonces eso tiene que motivarnos, como dice Filipenses, ¿cierto? Filipenses 2 al 5 dice, haga pues en vosotros haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos debe motivar a nosotras cuando hemos sido traicionadas. No puede haber pecado en nuestro corazón. Claro, dolor, tristeza, sí, porque es inevitable. Venganza, no. No pagar mal por mal. Así es. Entonces, la exhortación, hermanas, en esta mañana es, ya habíamos visto que el único camino para poder sanar ese corazón roto por la traición, lo debemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Porque si tomamos cualquier vía alterna, vamos a seguir en esclavitud. Si tomamos la vía de la venganza, en esclavitud. Si tomamos la vía de no sé cuánta gente con la infidelidad se sume en el licor para olvidar, ¿cierto? Otros por un abandono en las drogas o de pronto en una esposa o un esposo abandonado por su esposa termina viviendo en lujuria para poder, un clavo saca otro clavo, dice el dicho por ahí, ¿cierto? Entonces terminamos en un clavo saca otro clavo y este clavo saca otro clavo y terminamos viviendo en esclavitud, en esclavitud. Así que el único camino es, la exhortación en esta mañana es a entregarles nuestro dolor y nuestro corazón roto al Señor para que Él lo sane, porque sabemos que Él vino a sanar, ¿cierto? A vendar a los quebrantados de corazón, a, a sanar. Muy bien. Mateo 26 del 53 al 56, ¿qué dice? Solo el 53, para no... Leamos el versículo 53, por favor. Sí, acá lo tengo, lo voy a leer mientras lo buscan, ustedes lo siguen ahí. ¿Acaso piensas, dice el Señor Jesucristo, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? El Señor tenía el poder de buscar ayuda para vengarse para que no se fuera llevado, ¿cierto? ¿Y qué hizo Él? No, Él lo aceptó. Decidió ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Entonces también nosotras
debemos confiar en la soberanía de Dios. Cuando Dios permite que algo doloroso como una traición de un esposo, ¿cierto? Como un abandono o de los hijos, sí puede ser muy doloroso para nosotras, pero cuando nosotros se lo entregamos al Señor, dejamos que el Señor cumpla sus propósitos y obre, ¿sí? El Señor algo, eh, recuerden, del Señor de eso tan triste en nuestro corazón va a sacar algo maravilloso. Y esa debe ser la certeza que debemos tener en nuestro corazón. Y yo puedo dar fe de eso. Entonces, de verdad, entreguemos esos corazones rotos, esas traiciones, esas infidelidades, esas decepciones, esos abandonos de nuestros hijos al Señor. Muy bien, confiemos en la soberanía de Dios y permitamos que Él obre, que Él coja eso y lo transforme en algo más maravilloso. Ahora sí, vengamos, antes de entrar a corazones rotos por la pérdida, entonces vamos a ir a nuestra tarea. ¿La recuerdan? ¿Alguna quiere leer en voz alta la carta que le mandó el Señor Jesucristo? ¿Todas la tienen? ¿O alguna le falta? ¿Falta, Derlicita? ¿No viniste ese día? Ven, parte aquí está para dos personas. Si a alguien más le falta, allá falta otra. Allá falta una si quieres por mitad. ¿También? ¿Te falta? Pero ya tengo sin color. Sin color me quedan solo esas dos. ¿Alguien quiere leerla en voz alta? No. Entonces la voy a leer. Hija mía, Jenny Marcela Parra, yo te llamé desde antes que nacieras. Te entretejí en el vientre de tu madre y supe cuáles serían tus primeras y tus últimas palabras. Supe cada dificultad que tú, Jenny Marcela, deberías enfrentar. Sufrí cada una de ellas contigo. Eh, Aún aquellas que tú no sufriste conmigo. Yo tenía un plan para tu vida antes que tú nacieras. Ese plan no ha cambiado. Jenny Marcela Parra, no importa lo que haya sucedido o lo que hayas hecho, ¿sabes? Yo ya sabía todo lo concerniente a ti antes de formarte. Nunca permitiría que ningún dolor que yo no pueda usar para la eternidad llegue a tu vida, Jenny Marcela. ¿Me dejarás hacerlo? Tu verdad está incompleta a menos que la veas con el trasfondo de mi verdad. Tu historia, Jenny Marcela, estará por siempre a medio terminar, a menos que me permitas hacer mi parte con tu herida. Déjame perfeccionar lo que a ti concierne. Con amor, tu fiel Padre. Y eso está dirigido a cada una de nosotros. Bueno, y tenían la tareita que pues era muy personal. No sé si alguna quisiera compartir con nosotras, pero si no, está bien porque era una tarea personal. Listo. Con eso cerraríamos el tema de la traición y pues que la única manera de sanar es entregar ese dolor que hay en nuestro corazón al Señor. El último tema que tenemos en Corazones Rotos, que yo creo que nos da el tiempo, es revisar los corazones rotos por la pérdida. A veces eh, pensamos que la pérdida es solo la muerte de una persona, pero no. ¿Qué más puede causarnos pérdida o dolor por pérdida? Bueno, claro, una traición al final nos deja una pérdida porque de pronto si es una infidelidad quedamos solas, ¿cierto? Pero, ¿qué otra cosa? Que no sea una traición, pues que no venga del origen de la traición. ¿Qué otras situaciones, aparte de la muerte de un ser amado, puede causar, dejarnos el corazón roto por pérdida?
por ejemplo, ¿cierto? O que sea por obligación. Haciendo este estudio pensaba en nuestros hermanos de Venezuela, cuántos han tenido que alejarse de sus familias, ¿cierto? Y de pronto dejar de ver a sus hijos o a sus esposas porque se tuvo que ir, que se vuelvan a reunir pronto. Entonces, miren que eso destruye corazones. Yo no sé, la hermana de Yuri, cómo, cómo estará hoy, cómo manejó ese duelo, porque eso es un duelo. Separarse de sus seres amados sabiendo que no sabes cuándo se van a poder volver a reunir, es un duelo, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos son separados? Y vuelvo a nuestra amada Venezuela, ¿cuántos jóvenes han sido llevados a cárceles y los padres no saben nada de ellos? No saben si están bien, si están mal, si los van a volver a ver un día o no. Todos esos son tipos de duelo. Y todos esos tipos de duelos tenemos que reconocerlos y poder llevarle al Señor esa situación para que sane nuestros corazones. Todo eso nos causa dolor, hermana. También. Sí, excelente ejemplo. Excelente ejemplo. Eso también, a eso también le tenemos que hacer duelo. Así es. Eso también causa dolor en nuestro. ¿Qué otro ejemplo? Eso tiene roto su corazón. Es una pérdida. Así es. Todas esas son situaciones de pérdida. Hay muchísimas situaciones, ahí hay algunos ejemplos, pero todas esas situaciones que acabamos de leer nos llevan a vivir una experiencia de luto. En todas esas experiencias que acabamos de mencionar, o sea, no solo quiero llevarlo a la muerte, sino a todas esas experiencias que ustedes me acaban de mencionar, tenemos que vivir un luto. Hay que vivir el luto. ¿Y qué es el luto? Es ese tiempo de poder dejar ir a eso que hemos perdido. Miren que puede ser una persona o como nos decía la hermana, un trabajo, ¿sí? Por ejemplo, también. Ay, no, pero se tiene que superar. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Mire, Ramoncita nos pone aquí otro ejemplo de luto. El matrimonio de un hijo varón. Y además el único hijo varón. A mí me tocará algún día. Y más para mí que soy mamá soltera. Ese es otro luto. Exacto, ese es otro luto. Entonces vamos a entender el luto y las diferentes maneras. Oh, ya hay mucho ruido, todas están comiendo. Cuando llega la comida las pierdo. Bueno, el luto, que es ese tiempo en el que tenemos que dejar ir, ¿cierto? Que ya ustedes lo mencionaron, en el que tenemos que ya eh, sanar nuestro corazón de esa pérdida finalmente. Es el sanar el corazón, que claro, cualquier tipo de luto rompe nuestro corazón. Se vive desde diferentes dimensiones en el ser humano. A ver, yo también he tenido que vivir muchos lutos. Eh, pero tenemos que vivirlo bien, porque es que podemos caer en volvernos tan duros y después no poder dejar entrar el amor en nuestra vida para no volver a sentir ese dolor en nuestro corazón. Entonces, tenemos que por eso entenderlo y entender cómo podemos sanar. Sí, amén. Y que en lugar de perder un hijo, ganemos una hija. Amén. Muy bien, Mari.
Esa es una solución. Y yo oro todos los días por la esposa de mi hijo, por la idónea. Gracias, mi Mari. Esa es un excelente consejo para las mamás de hijos varones. Bien, paramos. ¿De niña? El esposo idóneo, sacerdote de casa. Amén. De acuerdo. La ayuda idónea. Muy bien. Les decía que el luto se vive en el ser humano desde diferentes dimensiones, ¿cierto? Muchas personas lo vivimos en intensidades y duraciones diferentes. Bueno, entonces, está la dimensión física. ¿Qué se les ocurre que puede ser ese luto que se vive desde la dimensión física? Se puede enfermar, ¿cierto? Ese luto de que nos lleva a enfermarnos, que nos lleva de pronto a la gente no le pierde el apetito, ¿cierto? Hay pérdida de peso. Esa es la dimensión física, ¿cierto? En la dimensión emocional, amargura, depresión, de pronto culpa, cuando tristeza, ansiedad, muy bien. Esa es la dimensión enfado, ¿cierto? La dimensión cognitiva, ¿qué se les ocurre que es la afectación en la dimensión cognitiva? Cuando a veces nos vuelve eso en la cabeza tan repetitivo que ya no podemos concentrarnos en ninguna otra actividad. Dejamos de trabajar, dejamos de hacer otras actividades porque es que estoy tan metida en ese proceso del duelo que no logro ser funcional en el resto de mi vida. Conductuales, de comportamiento, ¿qué puede ser? ¿Qué me puede afectar? ¿Cómo puedo vivir el duelo? Agresividad, ¿qué más? Bueno, eso es un poquito más emocional, pero en la parte conductual, de comportamiento, ¿qué te cambia? Rechazo, ¿cierto? Aislamiento social, muy bien. También todo me afecta, ¿cierto? Me dicen cualquier cosa y reacciono. Todo se lo toma personal, ¿cierto? Otros, como decíamos ahorita, otros de pronto terminan eh, en drogas o en adicciones o en relaciones equivocadas, ¿cierto? Muy bien. Sociales, bueno, volvemos al aislamiento social, puede ser, y espiritual. ¿Cómo puede afectar a alguien el duelo en la parte espiritual? ¿Cierto? No hay comunión con Dios, de pronto echarle la culpa a Dios de todo lo que yo estoy viviendo, ¿cierto? Iba a decir, muy bien. ¿Y cuál debería ser el camino que como creyentes deberíamos tomar? Exacto, muy bien. La hermana lo dijo súper claro. Podemos tomar dos caminos. Están los que le echan la culpa a Dios de la situación o los que terminan dependiendo de Él y entregándose a sanar ese corazón. También dice que hay muchas formas de duelo. Hay duelos que se viven de manera anticipada. Eh, por ejemplo, cuando mi mamá estuvo enferma durante esos 6 meses y ya nos dieron un diagnóstico, pues casi que uno empieza a vivir el duelo muchos meses antes de que ocurra. Ese es un duelo anticipado. Un duelo crónico. Es ese duelo del que nos hundimos y nos sumimos y no logramos salir. Exacto. Y lo vivimos en todas esas dimensiones, pero con una intensidad superior a la normal y en una duración que va más allá de lo que debería ser un duelo normal. Porque es importante tener en cuenta que el duelo lo vivimos todos. Es imposible no vivir el duelo cuando perdemos a un ser querido o algo que queremos. No hay manera, aunque seamos creyentes y dependamos de Dios con todo nuestro corazón, no hay manera de no
pasar por esta situación de duelo. Solo que cuando dependemos de Dios, los creyentes tenemos una manera diferente de ver las cosas. Y eso, así es. Y eso lo leemos en mmm, Romanos 12:15. Leamos Romanos 12:15. Ah, no, entonces ese no era. Eh, Romanos, ¿sí? Así, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Bueno, el Señor nos dice que entonces vamos a tener un momento para llorar, pero bueno, ese no era el versículo que quería traer. Espera un momentico, voy a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4:11. No, el versículo que estoy buscando es uno del apóstol Pablo, que nos dice que nosotros no podemos vivir las pérdidas de la manera como la viven los creyentes, como la viven los no creyentes, perdonen, porque nosotros tenemos una esperanza de vida eterna, ¿verdad? Entonces, nuestra experiencia tiene que ser totalmente distinta. Mm, Tenemos que entender que Dios comprende nuestro dolor. Vamos, por favor, a Salmo 34:18. Treinta y cuatro dieciocho, por favor. Eso. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces nosotras no podemos vivir el duelo de nuevo, como lo vive un no creyente, porque nosotras sabemos que quién está cerca de nosotras cuando tenemos el corazón contrito. Jesús, el Espíritu Santo está con nosotras, así es. Veamos Filipenses 4 del 6 al 7 y otra hermana que busque Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 14. Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 14 y Filipenses 4. Si quieren yo los leo para que ustedes puedan comer ahí tranquilas. Les voy a leer Filipenses 4 del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, ¿cierto? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿cierto? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando vivimos el duelo como creyentes, nosotras podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando le entregamos en oración al Señor esos dolores, ese corazón roto para que Él los sane. Y Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 14 dice, ese era el que quería compartir con ustedes. Sí, ese. Sí, estará la hija. Pero entonces, la vivencia de un creyente y un no creyente definitivamente no puede ser la misma, independiente de cuál sea la pérdida. En el ejemplo que nos daba la hermana de perder un trabajo, ¿cómo lo debe vivir un creyente? Mucho mejor, ¿cierto? Por nada estéis afanosos, por nada. Y el Señor les va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si se dan cuenta que cuando vivimos los duelos de la mano del Señor, definitivamente
es diferente. No les estoy diciendo que no hay dolor, ¿sí? Cuando perdemos y vamos a experimentar dolor de pronto, Ramoncita, no quiere decir que uno no vuelva a tener determinados espacios de tiempo en que de pronto extraña a esa persona, ¿cierto? Y sientas tristeza en tu corazón y de pronto hayan lágrimas, pero eso de ninguna manera me deja a mí incapacitada para trabajar, ¿cierto? Para hacer lo que tengo que hacer, no me ha quitado el gozo, no estoy aislada socialmente, ¿cierto? Esa es la diferencia. No quiere decir que no nos entristezcamos, que no duela. Lo que quiere decir es que la vivimos en una intensidad y en una duración diferente a los otros y en paz. Ibas a decir algo, mi monito. Amén. Así es. Vemos que Pedro estuvo en la tormenta y dudó, ¿cierto? No quiere decir que a veces no tengamos esos momentos en que de pronto tenemos miedo y temor como lo tuvo Pedro, ¿cierto? Es normal, pero la diferencia es que rápidamente volvemos y ponemos nuestros ojos en el Señor y le decimos, Señor, sálvanos, Señor, cúranos este dolor, Señor, danos esperanza de que mi hijo y mi nuera un día vamos a ser, voy a tener es una hija nueva, no va a haber perdido un hijo como nos dijo Mari. Entonces, esa debe ser la confianza. Si yo creo en el Señor, de verdad esa debe ser mi confianza. Si no, es porque hay algo que no está funcionando bien. Muy bien. Entonces, la esperanza que tenemos en Cristo es lo único que nos puede ayudar a seguir adelante. Es lo único. Y leamos Tito 1:2, porque yo creo que ya se va a acabar el tiempo y tenemos un testimonio. Tito 1:2 y Salmos 16:11 del 21. Sí, ¿la qué dice? Vuélvelo a leer. Ah, amén. Sí. Entonces nosotros tenemos la esperanza de vida eterna. Y dice en la promesa de un Dios que no miente, de un Dios que lo que dice lo cumple y lo hace. Y eso nos debe dar paz, eso nos debe dar. ¿Y qué dice Salmo 16:11 y Salmo 21:6? Salmo 16:11. Amén. Yo cuando me entristezco porque extraño a mi mamá y no puedo hablar con ella, recuerdo eso, recuerdo que ella está hoy plena, gozosa, sin dolor y lo mejor está en la presencia de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo y eso de verdad me reconforta por ella porque aquí sufría mucho de dolor, pero obvio la extraño, obvio me hace falta, obvio cuando tengo necesidad de hablar con ella, digo, wow, ¿y ahora qué hago? Y a veces le hablo a las cosas, ¿cierto? Pero si yo no tuviera esta esperanza y esta confianza de que ella está bien, que está gozosa y que está plena, ahora sí plena, viviendo una vida plena que nunca vivió acá, por más de que ella siempre, a pesar de sus dolores y de sus tristezas, le daba gracias a Dios por sus hijos, por su esposo, por su familia y se sentía contenta, pues obviamente estaba rodeada de muchas enfermedades y dolores. Entonces, eso nos tiene que dar, eso tiene que hacer la diferencia. Y claro, lo que les digo, levantarnos y animarnos, aunque tengamos momentos difíciles y tristes. ¿Sí? Bueno, hermano. Y el 21:6 para cerrar en esta mañana y compartir un testimonio de nuestra hermana Mari. Amén. Nos has bendecido para siempre. Ya, mi mamá está bendecida para siempre. Sus seres queridos que están en el cielo están bendecidos para siempre. Tu esposo está bendecido para siempre y gozoso. Entonces, eso nos tiene que dar alegría a tu hermanito. Merceditas, esperanza. Blanquita, Blanquita está gozosa en el cielo. Entonces, hoy sintamos ese gozo, compartamos con ellos ese gozo. De pronto nosotras todavía estamos aquí pasando aflicción, ¿cierto? Dificultades, pero ellos ya están plenos.
gozosos. Y si ellos están gozosos, nosotras como sus hermanos y familias, pues tenemos que gozarnos con ellos, ¿cierto? Por ellos, por ellos. Muy bien, gracias. Entonces ese es el mensaje para cerrar los corazones rotos. La única manera de sanar los corazones rotos, que vamos a tener corazones rotos y seguramente vamos a seguir, se nos va a seguir rompiendo el corazón de aquí adelante. Amén. Tenemos por eso que tener una dependencia continua de Dios y completa y total. Muy bien. Darle la palabra 5 minutos a la hermana Mari y además le voy a pedir a Mari que cierre en oración.